entonces que queremos cubrir es el tema de la existencia de Dios. Lo que ha sido llamado teología propia. Nosotros creemos que hay un Dios en tres personas y de ese Dios vamos a hablar. Entonces, cuando hablamos de Dios en sentido general, nos estamos refiriendo al Dios creador, al Dios que se le ha revelado a todo el mundo y al Dios al que muchas veces, entre comillas ahora, no me malentiendan, se quiere referir el musulmán. O sea, el Dios de ellos no es el mismo de nosotros, pero me refiero que cuando ellos se refieren a ese Dios creador, están pensando en ese momento en el Dios creador que nosotros estamos pensando. Pero eso no es lo único que la fe cristiana dice con relación a Dios, y es ahí entonces donde las otras religiones, incluyendo la musulmana, entran en contradicción con la nuestra, porque Dios reveló que Él es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y Dios Hijo lo hizo la piedra de tropiezo. En otras palabras, si usted quiere saber si estamos hablando del mismo Dios, comience a hablar de Dios Hijo, y usted se va a dar cuenta inmediatamente quién está hablando del mismo Dios y quién está hablando de otro Dios. Vamos a comenzar con el concepto de la existencia de Dios. La Biblia, cuando comienza, cuando abre, dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Noten cómo Dios no explica su existencia cuando Él comienza su revelación. Eso es interesante. Porque yo creo que si yo llego, por ejemplo, a Estados Unidos a comenzar a hablar de esta iglesia o de lo que estamos haciendo aquí, nadie me conoce, lo primero que yo haría es introducirme, ¿verdad? Yo diría: mi nombre es Miguel Núñez, yo soy pastor, yo vengo de... Dios no se introduce, Dios no se explica. ¿Por qué? Porque Dios entiende que todo el mundo sabe que Él existe. Entonces yo no tengo que introducirme, usted sabe que yo existo. En el principio, que usted sabe que existe, yo creé los cielos y la tierra. Eso es como el libro del Génesis comienza. Y vamos a ver cómo Dios nos ha revelado que todo el mundo sabe que Él existe. En el libro de Romanos, libro de Romanos, capítulo 1, hay una porción del libro de Romanos que es una de mis porciones preferidas por múltiples razones. Pero oye lo que dice del 19 al 23. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos. Vamos a pararnos ahí. ¿Cómo que es evidente dentro de ellos? Dios dice que es evidente. ¿Y dónde es que es evidente? Dentro de ellos. ¿Qué es lo que está dentro de mí? Mi conciencia. Dios dice: cuando yo formé al hombre, en esa formación del hombre, en la conciencia de ese hombre, de una forma yo puse que yo existo. Y ese hombre lo sabe. Entonces oye la palabra, es evidente. Pues Dios se lo hizo evidente. Ahí está la prueba. Es que la forma como Dios sabe que es evidente fue porque yo se lo puse en el interior y yo se lo hice evidente. Porque desde la creación del mundo, o sea, desde que Dios dijo hágase la luz, desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, como cuáles, su eterno poder, su divinidad, se han visto con toda claridad. Oye lo que dice Dios. Que mis atributos invisibles, o sea, aquello que no se puede ver, Dios dice que sí, que se ha visto. Y que se ha visto con toda claridad y que se ha visto desde que el mundo se fundó. Bueno, pero ¿y cómo que se ha visto Dios? Bueno, siendo entendido por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. ¿Oyeron eso? La próxima vez que alguien le diga que, y entonces la gente de la jungla, que no sabe que existe Dios, ¿cómo que no sabe que existe Dios? Una de dos, o la persona de la jungla está hablando mentira cuando dice eso, o Dios habló mentira. Usted elige cuál de los dos. Pero Dios dice que nadie tiene excusa acerca de su existencia, que todo el mundo sabe que Él existe, no importa dónde esté. Pues aunque conocían a Dios, oye, ahora Dios arremete con esta verdad, no es que conocían a Dios, me conocían. Aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible. Lo que Dios dice es: el problema que yo tengo con el que está en la jungla no es que nunca ha oído de Jesucristo, aunque eso vamos a llegar más adelante. El problema primero, hay un problema antes que eso, antes de llegar a Cristo hay un problema, es que conociendo la imagen del Dios creador, antes de llegar a mi hijo, simplemente conociendo quién yo soy, en vez de adorarme como Dios creador,
cogieron mi imagen y la cambiaron en imagen corruptible. Que si seguimos leyendo dice como de serpiente, de animales. Y se postraron y adoraron la criatura antes que el creador. Ese es el problema del que está en la jungla. Ese es el problema número uno. Lo de la persona de Cristo, que lo explicaremos más adelante, eso es muy secundario. Ese es el problema primario. Que Él ha cambiado la imagen del Dios creador que Él conoce en su conciencia y la ha cambiado por una imagen de animal, una imagen de cuadrúpedos, de reptiles, como dice el mismo libro de Romanos, capítulo 1. Dios sigue revelando entonces que un trabajo que Él ha hecho a nivel de la conciencia del hombre. Y en Romanos 2, en los versículos 14 y 15, Él dice lo siguiente: porque cuando los gentiles, que no tienen la ley, cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos, no teniendo la ley, son una ley para sí mismos, ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio, y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolos. Lo que Dios está diciendo es que cuando Él creó al hombre, le dio una conciencia. Y que en esa conciencia Él le dio cierto discernimiento de lo malo y lo bueno al hombre. Y que cuando ese hombre hace lo malo, su conciencia le acusa. Y que cuando ese hombre hace lo bueno, su conciencia lo defiende. Que hoy en día, cuando el hombre dice, no hay valores absolutos, ese hombre simplemente está negando lo que está escrito en su conciencia. Él lo puede decir, Él lo puede enseñar, Él lo puede practicar. Pero Dios dice, eso simplemente es una negación de lo que yo puse en tu conciencia. Yo revelé mi verdad hasta cierto punto, obviamente, porque hay cosas que para entenderlas teníamos que venir al libro de la Biblia, pero Él reveló conceptos básicos de lo bueno y lo malo, que es una de las primeras cosas que nosotros leemos en el libro del Génesis después de la caída de Adán. Dice, y el hombre ahora, conociendo la diferencia entre el bien y el mal, después de la caída, Dios dice, ahora el hombre conoce la diferencia entre el bien y el mal. Hay una conciencia en el hombre que le dice cuál es la diferencia entre los dos, y ese hombre no puede argumentar lo contrario. Y en tercer lugar, Salmo 19, del 1 al 4, oye lo que dice: los cielos proclaman la gloria de Dios, y la expansión anuncia la obra de sus manos. Un día transmite el mensaje a otro día, y una noche a la otra noche revela sabiduría. No hay mensaje, en otras palabras, los firmamentos no hablan, no hay mensaje, no hay palabras, no son verbales los firmamentos, no se oye su voz. Sin embargo, oye, mas por toda la tierra salió su voz, y hasta los confines del mundo sus palabras. En ellos puso una tienda para el sol, juicios del Señor son verdaderos, todos ellos son justos. Lo que Dios dice, es verdad que los firmamentos no hablan verbalmente como nosotros hablamos, pero los firmamentos dicen tanto que hay un mensaje que ellos transmiten todos los días, y en ese sentido se oye su voz. Yo puedo creer eso o no creerlo, pero Dios lo ha dicho. Y entonces, por eso es que Dios dice que lo que de Él no se ve puede ser deducido de lo que sí se ve. Alguien pudiera decir, bueno, pero ¿cómo es eso? Yo lo voy a ilustrar con un ejemplo de la misma ciencia. La ciencia ha llegado a la conclusión de que existen en el átomo unas partículas que ellos llaman neutrinos. Y eso se descubrió hace unos años atrás. Bueno, la ciencia hasta ese momento conocía de neutrones, protones y electrones. De estas partículas subatómicas del átomo conocían su peso, su carga, cómo se mueven, etcétera, etcétera. Y nosotros lo aprendimos en el colegio. Sin embargo, los neutrinos, ellos no lo habían podido ver, no lo habían podido medir, no sabían cuál era su carga. Y de repente la ciencia llegó a la conclusión que tenía que existir otra partícula que ellos llamaron neutrinos, que nunca habían medido, nunca habían pesado, nunca habían podido saber su carga, pero que tenían que estar ahí. ¿Pero cómo? Bueno, porque la ciencia llegó a entender que para que el átomo funcionara como estaba funcionando, aparte de los electrones, protones y neutrones que ya ellos conocían, tenía que haber otra partícula. Y eventualmente la encontraron. Dedujeron lo que no se veía, lo que no se medía, a partir de lo que sí se veía y se medía. Eso es exactamente lo que Dios ha dicho. Que el que no se ve puede ser deducido de lo que sí se ve. Y la ciencia nos ha dado un ejemplo muy bueno de cómo eso puede ocurrir. Es como que usted esté afuera de esta habitación esta noche, a las 10 de la noche, esto está oscuro, y
Y de repente usted ve por la ventana y usted de repente ve que esto está iluminado. Y que usted le diga a alguien, ahí alguien prendió una luz. Y que el otro te diga, ¿y cómo tú sabes que hay un farol en el techo de la iglesia? Bueno, porque por lo que yo estoy viendo, que es el salón iluminado, la luz que yo no veo, pues yo estoy fuera, yo no sé dónde está. Yo la puedo deducir. ¿Pero por qué? Porque esa iluminación no puede haber salido de la nada. Tiene que tener una fuente de donde sale. Y usted nunca vio el farol si está afuera. Usted no sabe dónde está colocado, pero usted sabe que hay un farol que le dio esa iluminación. Bueno, eso es exactamente lo que Dios ha dicho. 3 argumentos que se han usado para hablar acerca de la existencia de Dios. Uno es el argumento cosmológico. Y este argumento es viejísimo. Tomás de Aquino, conocido en la Iglesia Católica como Santo Tomás de Aquino, en el año 1200 y tanto, postuló este argumento. Sin telescopios, sin ciencia, simplemente por deducción lógica. Tomás de Aquino entendía, y la ciencia hoy así lo entiende, que de la nada, nada puede salir. Que si hubiera un momento en la historia del universo donde no había nada, o sea, no había el universo ni había Dios, no había nada, ¿qué usted piensa que habría hoy? Nada. O sea, hay que ser realmente muy, muy tarado o simplemente muy terco para insistir, y hay científicos que insisten en eso, que un día de la nada el universo explotó y el universo surgió. Por Dios. Entonces lo que el argumento cosmológico dice es cosmo es universo. Que si existe un cosmo, tiene que haber una causa del cosmo. Porque de la nada, nada sale. Tiene que haber una causa sin causa. Nosotros sabemos hoy por la ciencia, por la ley de la causalidad, causalidad, que todo efecto tiene una causa. Que si aquí hay un efecto X, eso tuvo una causa que lo causó. Y esa causa es Dios. De hecho, los últimos 15 años han sido los mejores 15 años para la fe cristiana, si usted quiere. Porque es en los últimos 15 años donde la ciencia, postulando la famosa teoría del Big Bang, que por mucho tiempo, hablando de la teoría del Big Bang, se negó la fe cristiana. Ahora la ciencia en los últimos 15 años ha llegado a la conclusión, por la teoría del Big Bang, de que el universo realmente no era eterno, como se venía afirmando, y que el universo tuvo un inicio. ¿Por qué eso es problemático para los científicos que negaban a Dios? Porque la misma ciencia dice que todo lo que tiene un inicio tiene una causa. Y ahora la ciencia ha llegado a la conclusión, por lo menos los que son honestos, de que hay un Dios. Eso no quiere decir que los científicos se hicieron cristianos. Simplemente de que hay un Dios creador, porque el universo no es eterno, el universo tuvo un inicio. Y todo lo que tuvo un inicio tiene que tener una causa. Y la obra más voluminosa que se haya escrito sobre ciencia y Dios es una obra conocida como, en inglés es Universe, God and Biology, Universo, Dios y Biología, escrita por 64 científicos, 24 de los cuales son premios Nobels. En esa obra, el premio Nobel Henry Margenot dice que la única explicación, no como una posible, no, la única explicación a la existencia tan perfecta del universo es la existencia de un Dios omnipotente y omnisciente. Y eso no es Biblia, eso es ciencia. De manera que ese es el argumento cosmológico. El segundo argumento que se ha postulado es el argumento teleológico, no teológico, teleológico. Teleo implica fin, propósito. ¿Y qué es lo que este argumento postula? Que cuando tú analizas el universo, en cualquier área, en la parte grande, los planetas, las galaxias, o en las partes pequeñitas como es una célula, tú te das cuenta que cada cosa corresponde, tiene un propósito y un fin, y que nada está ahí al azar. Entonces por eso se habla del orden y el diseño del universo es tan sincronizado que es imposible que haya un universo al azar y que tenga tal sincronía. Por ejemplo, para ilustrar algunos, lo que estamos diciendo, y algunos de ustedes han oído estas ilustraciones anteriormente, pero como esta hay cientos, pero algunas que podemos recordar fácilmente. La luna está ahí, pero la luna Dios no la puso ahí para que los novios pudieran enamorarse bajo la luz de la luna. Es bonita cuando está ahí, es verdad que, bueno, los que pueden enamorarse todavía pues pueden enamorarse bajo la luz de la luna. Pero la luna está ahí porque tiene un propósito. Es la luna, la atracción de la luna sobre el planeta Tierra que hace que el planeta Tierra se incline 23 grados.
De manera que la Tierra no está así, sino que está inclinada. Y eso es lo que permite que tengamos 4 estaciones en el año: primavera, verano, otoño e invierno. Aunque aquí es primavera, verano, otoño e infierno, pero son 4. Entonces, esas 4 estaciones mantienen más o menos un clima balanceado. Versus, si tú le quitas la luna al planeta Tierra, ¿qué pasaría? Que el planeta, en vez de estar inclinado, estaría así, derecho, y entonces hay un polo que estaría todo el tiempo congelado y el otro todo el tiempo quemándose por el sol. Entonces Dios decide crearle una lunita al lado, que lo cambia un poquitico, y ahora resulta que podemos vivir en el planeta Tierra. Tan sencillo como eso. El mar, para lo que le gusta el mar y la pesca, es muy bonito, pero el mar no está ahí para que podamos pescar y podamos, lo que le gusta el surfing y todo eso, aunque lo pueden hacer, no hay nada de malo con eso. Pero el mar tiene una profundidad averaje de 3.2 kilómetros. Si tú lo haces un poquito más profundo, no podríamos vivir porque la cantidad de CO2 sería inmensa. Si tú lo haces un poquito menos profundo, tampoco podríamos vivir porque sería muy frío. ¿Cómo así? Porque durante el día lo que el mar hace es acumular todo el calor del sol que recibe durante el día, y en la noche es liberar todo ese calor para mantener la temperatura de la Tierra equilibrada. Al azar, háganse los planetas y resulta que el mar quedó de esa profundidad exactamente igualita para crear eso. Por Dios, hay que ser bien terco para... Esos son 2 de cientos de ejemplos. La luna está ahí para producir las mareas. ¿Y por qué las mareas son importantes? Bueno, sin las mareas, todos los desperdicios que se acumulan en las costas todos los días producirían un olor que nadie pudiera vivir alrededor de las playas. Cuando las mareas vienen y suben, cuando bajan, se llevan todo ese desastre para adentro, y los animales y las algas y demás destruyen toda esa comida, por así decirlo, que han recogido durante la noche. Al azar. Tenemos 9 planetas en el sistema solar. Bueno, ahora recientemente descubrieron un 10º. Increíble, el sistema solar es así de chiquitico comparado con el resto. Y ahora, después de mucha ciencia, se nos había quedado un planeta afuera. Descubrieron un 10º planeta. Sabrá Dios qué más se le ha quedado afuera, pero en definitiva, Júpiter, un planeta muerto, inmenso, no sé cuántos cientos de veces más grande que nosotros. ¿Y para qué Dios creó algo tan estúpido, por así decirlo? Pero si Júpiter no estuviera ahí, ninguno de nosotros estuviera aquí esta mañana. Porque Júpiter, precisamente por ser un planeta tan grande, tiene una fuerza de atracción tan grande, que siendo meteoritos que venían en dirección nuestra, los arrastra a todos, o los atrae y los filtra. Y se estrellan contra Júpiter. ¿Al azar? Entonces eso es el argumento teleológico. Pero yo mencioné 3 o 4 que tienen que ver con el universo. Hermanos, si nos vamos al cuerpo humano, podemos citar... ¿cuántos no pudiéramos nosotros citar? Propósito, fin. Entonces, eso no puede haber ocurrido al azar. Y finalmente, el tercer argumento es el argumento moral. ¿Qué es lo que el argumento moral dice? Que nosotros tenemos en la conciencia algo que nos dice a nosotros lo que está bien y lo que está mal. Por ejemplo, si usted va a China, a Alaska, República Dominicana, la India, todo el mundo entiende que la violación de un niño está mal. Todo el mundo entiende que a mi esposa no la puede coger otro hombre y llevársela. Todo el mundo entiende que quitarle la vida a alguien es incorrecto. Si nosotros no salimos de Dios, sino que fue de la materia, esa materia pensante, esa tierra que está ahí. Nosotros que evolucionamos de una tierra no pensante, ¿cómo tenemos nosotros valores morales? Porque la tierra de donde yo salí no tiene valores morales. ¿Quién me lo dio? ¿Se entiende? Si yo tengo valores morales por el cual puedo discernir lo bueno y lo malo, eso implica que alguien tiene que habérmelo dado. La fuente de donde yo salí tiene que habérmelo dado. Y la tierra no tiene valores morales para dármelo. Entonces yo salí de Dios. La existencia de valores morales en el interior del ser humano implica que tiene que haber o que existir un dador de la ley moral, y ese dador es Dios. Entonces, eso es lo que se conoce como el argumento moral, que tiene mucha fuerza y que no han podido destruirlo todavía. Con relación a Dios, entonces, hay varias cosas que queremos mencionar de lo que Él ha revelado en su palabra y en la revelación de sus atributos. Hay algo que yo creo que ha creado muchos problemas en las enseñanzas, en las prédicas, en el vivir diario, es el no conocer las implicaciones de los atributos de Dios. Y para comenzar, la palabra nos revela que Dios es autoexistente y autosuficiente.
Yo necesito de Dios para vivir, para respirar. De hecho, el libro de Hechos dice que en Él nos movemos, vivimos y existimos. Si a Dios lo pudieran apagar, inmediatamente Dios se apagara. Claro, eso no puede ocurrir. Nosotros nos moriríamos todos. Porque yo no tengo en mí mismo la potestad de vivir por mí mismo. Eso es algo que solamente Dios lo tiene. Es como que si usted apagara la CDE, todos estos bombillos se apagaran. Porque estos bombillos no tienen en sí mismos la capacidad de estar encendidos. Entonces esa es la idea. Oye, como Cristo lo dice, así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en sí mismo. Pero nosotros no. Cuando Dios se revela a Moisés, le dice, yo soy el que soy. ¿Qué es lo que le está diciendo? Yo no necesito de nadie. Yo soy. Un buen dominicano, cuando alguien dice, no, es que yo mismo soy. ¿Qué es lo que él está tratando de decir? Yo soy, yo defino las cosas. Bueno, Dios reveló que Él es autoexistente y autosuficiente. Dios, hermanos, no me necesita. Dios no me necesita para salvar al mundo. Dios me está usando y a ustedes también para salvar al mundo, pero Él no me necesita. De hecho, Dios pudiera hacer un mejor trabajo que nosotros. Nosotros lo único que hacemos muchas veces es hacer el trabajo más difícil a Dios. Entonces cuando queremos predicar para motivar para la evangelización y decimos, hermano, es que Dios nos necesita, eso pudiera ser una buena motivación, pero una mala teología. Y esa mala teología encuentra su resultado al otro día en la mañana cuando yo voy a vivir. Dios no me necesita. Ahora es un privilegio que Dios quiera usarme. Pero Dios no me necesita. Dios pudiera imprimir la Biblia en el firmamento y para hacerla volar todos los días por la jungla, por todas las ciudades, bajarla, subirla, ponerle letras rojas, las palabras que Él quiera poner letras rojas. Dios tiene esa potestad. No tiene necesidad de nadie, no depende de nadie. Dios no necesita ser adorado, hermano. La adoración es para Dios, pero no porque Él necesita ser adorado. Cuando Dios no había creado el mundo, Dios estaba tan contento como ahora que tiene el mundo creado. Eso a nosotros, esa verdad a nosotros nos hace como, ¿saben por qué? Porque como que, ¿y entonces? Porque nos gustaría humanizar a Dios. Si hay algo que yo creo que la mayoría de la gente, o quizá todos los que estamos aquí entendemos, que Dios es perfecto. ¿Usted conoce a la perfección necesitar algo? No. Dios quiere ser adorado, pero en definitiva los únicos beneficiarios de la adoración somos nosotros. Dios no se beneficia cuando lo adoramos. Si Dios se beneficiara cuando adoráramos, necesitara de eso, nosotros pudiéramos manipular a Dios muy fácilmente. Pudiéramos decir, pues no te adoro. Y esta iglesia mañana, tú no has dado tal cosa, pues no te adoramos. Y Dios, wow, qué dolor increíble, mira lo que me han hecho. Esta gente, por favor adórenme que lo necesito. No. Yo ese Dios no lo quiero. Mejor yo me salgo y busco otra religión. Pero no, Dios es perfecto, Dios está contento en sí mismo. La única razón por la que Dios es creado es porque ha creado que Dios es amor y cuando tú amas, tú compartes lo que tú eres, ¿verdad? Lo que tú tienes. Entonces Dios ha querido compartir sus excelencias con nosotros y por amor nos ha creado para compartir eso. Pero no porque Él nos necesite a nosotros. Dios no cambia. Eso es importante en el mundo de hoy. Dios no cambia su mente, hermanos. Dios ha revelado claramente que Él no cambia. Primera de Samuel 15:29, también la gloria de Israel Jehová no mentirá ni cambiará su propósito, porque Él no es hombre para que cambie de propósito. Malaquías 3:6, yo el Señor no cambio. Números 23:19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios no se arrepiente, Dios no cambia. Nosotros cambiamos de mente. ¿Por qué? Porque si usted compra un carro hoy y le sale malo, es un ejemplo que yo con frecuencia uso, y cuando usted va a comprar otro y dice, wow, me arrepiento de haber comprado ese carro. Claro, pero porque usted se arrepintió. Porque usted conoce que el carro que usted compró ahora es malo. Pero si hubiese sido Dios, Él no lo compra porque ya Él sabía que era malo. Entonces Él no tiene razón para arrepentirse. Dios no cambia. Cuando nosotros oramos, nosotros quisiéramos con frecuencia manipular la mente de Dios, cambiar la mente de Dios. Y la oración no es para cambiar la mente de Dios, porque si Dios es perfecto y Dios cambia, Dios tendría que pasar de lo perfecto a lo imperfecto. Y Dios no va a hacer eso. Dios usa nuestra oración para alinearnos a nosotros con sus propósitos, con su voluntad. Por eso es que con frecuencia en la palabra de Dios encontramos que se haga su voluntad. Jesucristo orando, Señor, si es posible,
haz que pase esta copa de mí, pero yo sé que tú no cambias, que se haga tu voluntad y no la mía. En otras palabras, Señor, si dentro de tus propósitos está el que esto no sea, pues dame eso. Pero al fin de cuentas yo sé que tendrá que ser tu voluntad. Cuando usted vive de esa forma, hermano, usted vivirá mucho más tranquilo, usted vivirá menos irritado, usted comprenderá más los propósitos de Dios. Dios es omnisciente. Dios conoce todo. Cuando yo nací, cuando ustedes nacieron, Dios sabía que hoy, 8 de octubre, a esta hora, en este lugar, usted y yo íbamos a estar viéndonos la cara. Dios no ha conocido, Dios no puede aprender nada. Frustrante eso, ¿eh? No, eso es buenísimo, porque cuando tú tienes un ser que es su padre y que Él lo conoce todo, nunca va a aprender nada porque Él se lo sabe todo desde el principio. Si yo le pregunto a uno de ustedes ¿qué tú vas a cenar mañana en la noche? Usted no va a saber. Si usted le pregunta a Dios, Él va a saber que usted va a cenar mañana en la noche. Dios conoce todo instantáneamente y simultáneamente. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme antes de que haya palabra en mi boca, tú ya la sabes toda. O sea, antes de que mi boca abra, ya tú lo sabes. Dios sabía exactamente, Dios podía en el cielo haber hecho un CD con todo lo que yo iba a predicar hoy, con todas mis palabras, exacto, cuándo yo me iba a parar, cuándo iban a ser los recesos. ¿Cómo Él hace eso? Yo no tengo idea. Quizás lo entendamos cuando lleguemos en la gloria. Lo que yo sí sé que la palabra revela que Dios conoce todo desde el principio. Conoce el fin desde el principio. Y que antes de que la palabra salga de mi boca ya Él la conoce. Dios es omnipresente. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿O a dónde me iré de tu presencia? Una de las cosas, yo he enseñado este curso varias veces, y una de las cosas que siempre ocurre cuando comenzamos a entrar en estos principios, en los últimos dos sobre todo, es que hay menos amén y hay más silencio. Es como que, ¿cómo? Esa es la realidad, hermano. Está en la palabra, está revelado. Yo simplemente, fíjense que cada atributo de esto está acompañado de un versículo bíblico. Lo único que yo estoy tratando de hacer es poner lo que ya Él ha revelado. Dios es omnipotente, Lucas 1:37, porque ninguna cosa será imposible para Dios. Ninguna cosa es imposible para Dios. Eso no es lo mismo que Dios va a sanar a todo el mundo. Eso no es lo mismo que Dios, que yo puedo proclamar lo que yo quiera y Dios me lo va a dar. No, eso no es lo mismo. Lo que la palabra dice es que Él tiene el poder. Que me lo dé o no me lo dé, me sane o no me sane, ya tiene que ver con sus propósitos. Esas dos cosas son muy diferentes. Y a veces nosotros, en nuestras vidas, en nuestras oraciones, queremos apelar a su omnipotencia, pensando que por su omnipotencia esto va a ocurrir. Y la palabra no está diciendo eso. La palabra está diciendo que Él lo puede hacer, no que Él lo va a hacer. Dios nunca ha aprendido nada porque siempre lo ha sabido todo, ya de eso hablamos. Todo cuanto tú haces está bajo su escrutinio porque Él es omnisciente. ¿Por qué eso es importante? Porque cuando esta noche, si alguien quiere pararse delante de su televisión a ver ciertas películas que no debiera estar viendo, debe recordar que Dios está viendo eso que está pasando frente a tus ojos contigo. Que Él no está ajeno a lo que está ocurriendo. El hecho de que nada es imposible para Dios no implica que Dios hará todo cuanto yo haga. Ya hablamos de eso. Dios es santo. Si hay un concepto que la iglesia hoy en día ha puesto por el suelo, es el concepto de la santidad de Dios. Hemos hablado que Cristo es nuestro hermano, yo no digo que no es nuestro hermano, pero no es simplemente nuestro hermano. Y nosotros tenemos entonces prácticas, adoraciones que violan radicalmente el concepto de la santidad de Dios. Santo implica apartado, diferente. No hay nada ordinario con relación a Dios. Todo es extraordinario. No podemos nunca confundir lo extraordinario de Dios con lo ordinario del hombre. Y muchas veces nuestras prácticas, nuestras vivencias confunden continuamente la santidad, lo extraordinario, la pureza, la majestad de Dios con lo ordinario del mundo. Y Dios se quejó de eso en el Antiguo Testamento. Habló incluso de que habían sacerdotes que no lo habían tratado en santidad y que eso no se iban a acercar a Él. Pero que aquellos que sí lo habían tratado en santidad, esos se acercarían a mis cosas santísimas. Y a los otros les dice, si ustedes estarán en el templo, ustedes abrirán las puertas, ustedes le ministrarán al pueblo, pero a mí no. Perdón, hermanos, no podemos perder de vista nunca la santidad de Dios. Y eso tiene que ser reflejado en todo cuanto hacemos, nuestra vestimenta, nuestra forma de hablar,
en si comenzamos, cómo comenzamos los cultos, si lo comenzamos a tiempo, si no lo comenzamos a tiempo. Dios es un Dios de excelencia. Y Él espera que sus hijos representen su excelencia. ¿Llamados a qué? ¿Qué es lo que dice Pedro? A proclamar ¿qué cosa? Las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Entonces Dios espera que nosotros seamos los espejos de lo que Él es. Eso pone en nosotros una enorme responsabilidad. Dios demanda santidad en cada aspecto de mi vida. Eso implica que Dios odia el pecado. El pecado que yo practico, Dios lo odia, lo detesta, no quiere saber de él, porque viola su santidad. Y eso implica que nosotros debemos separar lo ordinario y lo extraordinario. Ya hablamos de eso. Dios es soberano. Este es un concepto también vital. Dios tiene el derecho y tiene el poder de hacer cuanto Él quiera, y nadie tiene el derecho de cuestionarlo. Job, un hombre justo, yo creo que ni tú ni yo tenemos la fe de Job por la forma en que está descrita su vida. A Job se le ocurrió cuestionar a Dios. A Job se le ocurrió, y si había un hombre que podía hacerlo entre comillas, comparado con nosotros, sería Job. Y él se le ocurrió cuestionar a Dios por una serie de cosas que Job estaba pasando, y eran difíciles las situaciones de Job. Y Dios lo deja, Dios le da, muy buen dominicano, gabela, que se vaya adelante. Y Job cuestiona a Dios, y tú esto, no, que yo sé, que yo tengo, Job, el problema de Job, porque él defendía su integridad. Yo necesito una entrevista con Dios para probar que mi integridad, y Dios lo deja. Finalmente Dios como que se cansa de Job y dice, ok Job, márrate los pantalones, ya vamos a hablar. Y Dios le hace 63 preguntas a Job, una detrás de la otra. Y nunca le contesta la pregunta de Job. Job, ¿quién eres tú para cuestionar? ¿Sabes lo que Dios le dice? Ok Job, aquí van las preguntas, 63. Cuando tú tengas la respuesta, entonces hablamos. Cuando tú sepas las respuestas a esas preguntas, tú tendrás el derecho para cuestionarme, de manera que... Y Job aprende la lección y me arrepiento en polvo y ceniza. Yo antes había oído de ti, pero ahora que yo realmente te he visto. Job, finalmente entendiste. Dios es justo. ¿Por qué eso es importante? Si Dios es justo y Dios está en control de todo cuanto ocurre en su universo, si hay un huracán que pasa por New Orleans, si hay un tsunami, un maremoto que ocurre en la India, el que controla todas las cosas y que es soberano y que sabía que venía y no lo impidió, el que permitió que todas esas muertes ocurrieran, es justo y sabe lo que hizo. Cuando Dios le dice a Josué, entra a ese lugar y acábame con todo lo que está ahí, no me dejes nada vivo, no me dejes ni siquiera los animales vivos, ni los niños ni siquiera, Dios es justo y nosotros no tenemos derecho para cuestionarlo. ¿No lo entendemos? No, Dios nunca ha pedido que lo entiendan, Dios ha pedido que le crean, que confíen en Él. Y si hay algo que el cristiano con frecuencia hace es que cuestiona lo que Dios hace, su justicia. ¿Y por qué a mí, Dios? Y esto no es justo. Porque no hemos conocido el concepto de lo que es Dios. Cuando yo entienda verdaderamente lo que Dios es, lo que Él ha revelado de su carácter, yo voy a vivir mucho más tranquilo, con mucho mayor aceptación, mucho más en paz y mejor adoración. Porque yo no puedo adorar a Dios el domingo y el lunes vivir cuestionándolo con relación a sus designios. Dios es infinito, no tiene límites. Nosotros nunca vamos a entender a Dios por completo. Si eso es una desilusión para usted, yo lo siento, pero esa es la realidad. Porque usted y yo siempre seremos finitos. Todo lo que es creado es finito. Y Dios es infinito. Y lo finito no puede contener lo infinito. Entonces, si eso lo representa a usted, y esto alinea, ¿verdad?, hacia allá infinitamente y hacia abajo infinitamente representa a Dios, usted va a entender de Dios lo que está ahí adentro. Dentro de lo finito. Y el resto no lo va a entender, a menos que usted llegue a ser Dios. Dios es eterno, Dios lo ha revelado. Estos pasajes están ahí, usted lo puede buscar, pero literalmente Dios habla en 1 Timoteo 1:17 que Él es eterno. En 1 Juan 4:8 Dios habla de que Dios es amor. Lo que implica que aun cuando Dios aplica su justicia, la ha aplicado sin olvidarse de su amor. Dios no es justo un día, amoroso otro día, cariñoso el otro día, celoso el otro día. No, Dios es todo eso al mismo tiempo.
De manera que cuando Dios aplica su justicia es a través de su amor. Y cuando Dios ama es sin olvidarse de su justicia. Dios mantiene todos sus atributos en perfecto balance y los aplica todos a un tiempo. Y eso es un concepto también sumamente importante para nosotros recordar. Dios es fiel. Eso implica que Dios es constante, lo que Él ha prometido, Dios lo va a hacer. Dios nunca ha faltado a una de sus promesas. Si Dios dice que Él proveerá todas mis necesidades, yo puedo contar que Dios va a proveer para todas mis necesidades. Si Dios le dice a Abraham que va a tener un hijo, Abraham pudo haber tenido 200 años y Sara iba a salir en estado. Porque Dios es fiel a lo que promete. Una vez más, yo no puedo decir, qué sé yo, Dios me va a dar un hijo porque Dios es fiel, si Dios no le ha hecho esa promesa. Y a veces decimos, no, yo por fe voy para Alaska. Y Dios dice ahí arriba, ¿y cuándo yo te prometí eso? Porque fe no es creer lo que yo quiero hacer. Fe es creer lo que Dios ha prometido. Usted abre el libro de Hebreos, capítulo 11. Ese es el libro, el Salón de la Fama de la Fe, donde están todos los grandes hombres de la fe. Dice, por la fe Noé construyó un arca. Pero Dios le dijo a Noé que construyera un arca. Sí, ¿verdad que sí? Ok. Por la fe Moisés dejó a Egipto. Pero Dios le dijo a Moisés que dejara Egipto. Claro. Por la fe Moisés, Abraham dejó a su familia y tuvo un hijo. Pero Dios le dijo a Moisés que a Abraham que le iba a dar un hijo. Claro, bueno, pues eso es fe, creer lo que Dios ha revelado. Lo otro muchas veces es simplemente mi deseo. Yo tengo que creer que Dios puede hacer eso, pero no puedo terminar y la pregunta es si Dios va a hacer eso en mi vida. Y luego preguntarle a Dios si Él me lo va a revelar. Si tú no lo haces, ¿cuál es tu propósito? Yo quiero vivir tu propósito. Dios es perfecto, de eso hablamos, todo su caminar es perfecto. Por tanto, sus caminos, sus acciones, sus juicios son incuestionables para nosotros. Eso en cuanto a lo que son los atributos de Dios, las perfecciones de Dios, como otros le llaman. Un concepto importante entonces del Dios del cristiano es la Trinidad. Los musulmanes, el judío y nosotros somos religiones monoteístas, creemos en un solo Dios. Pero el hecho de que creamos en un solo Dios no implica que ese Dios es el mismo. Porque el judío no cree en la Trinidad, ni lo cree el musulmán, entre múltiples otras diferencias. La Trinidad dice básicamente que Dios es uno, pero que tiene tres personas. Deuteronomio 6:4 es un versículo capital para el pueblo judío, es lo que llaman el Shema. Escucha, oh Israel, Dios el Señor es uno, o el Señor uno es. Que Israel entendiera que hay un solo Dios, que no son como los pueblos politeístas, o no eran como los pueblos politeístas, que tenían múltiples dioses. Sin embargo, Dios ha revelado que dentro de esa sola unidad hay más de una persona, y lo ha revelado desde el Génesis, como lo vamos a ver rápidamente. Mateo 28:19, Él dice, id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios revela tres personas claramente, hasta el punto que hasta lo que vamos a bautizar tenemos que bautizarlo en nombre de los tres. Ninguno es superior al otro, aunque han actuado subordinadamente de forma diferente. Cristo cuando vino se sometió, se subordinó al Padre, pero no tenía nada, no le faltaba nada que el Padre no tuviera, que el Padre tuviera. Y el Espíritu Santo está subordinado hoy en día al Hijo y a Dios, pero al Espíritu Santo no le falta nada que el Hijo y el Padre tengan. Y esos conceptos son importantes. Dios Padre está revelado en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Dios Hijo estaba revelado en el Antiguo también porque se le predijo que venía el Mesías, pero no estaba claro o tan claro como nosotros tenemos en el Nuevo Testamento, pero está revelado. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y Dios, Espíritu Santo, o sea, el Espíritu Santo es Dios también. Habla Hebreos 9:14 del Espíritu eterno, y si es eterno tiene que ser Dios, pero hay otras razones que la veremos más adelante. La Trinidad nadie la ha podido entender. Tertuliano, uno de los padres de la iglesia, dice, si tú tratas de entenderla, perderá la cabeza. Si tú tratas de negarla, perderá tu alma. Tú escoges, ¿cuál de las tú quieres perder? Yo no quisiera perder ni una ni la otra. Entonces, hay una historia de Agustín, que los que son miembros de esta iglesia ya me han oído mencionarla, pero otros que no son de nuestra comunidad no la han oído y por eso la mencioné. Agustín, un gran cerebro, estaba cuestionando la Trinidad y tratando de entenderla. Y él tuvo un sueño, aunque algunos dicen que fue una visión. No importa, el principio es el mismo.
que él va caminando por la playa y él se encuentra con un niño y el niño está echando agua en un hoyito en la playa, agua del mar. Y le dice, mi hijo, ¿qué tú estás tratando de hacer? Y dice, no, estoy tratando de meter todo ese mar aquí en este hoyo. Y Agustín le dice, mi hijo, pero ¿cómo tú pretendes que tú vas a meter toda esa agua, ese mar entero en este hoyo? Y que el niño se voltea y le dice, Agustín, ¿y cómo tú pretendes meter el misterio de la Trinidad en esa cabecita? Entonces, el principio es el mismo, es algo mucho más allá de lo que nosotros podemos comprender. Dios reveló desde el principio que Él era una pluralidad. Oye lo que dice Génesis 1:1. Es Él al principio del libro. Tú abres el libro y Dios está diciendo, yo soy más de una persona. ¿Cómo Él lo dijo? En el principio Dios creó los cielos y la tierra. La palabra traducida ahí como Dios es la palabra Elohim en hebreo. Eso es una palabra plural. Sin embargo, el verbo creó, es el verbo bará, está en singular. Ejemplo, nosotros, yo digo, si uso la palabra nosotros, para referirnos a ir a Santiago, yo digo nosotros fuimos a Santiago. Ahora, el sujeto nosotros está en plural y el verbo debe estar en plural, fuimos. Yo no debiera decir nosotros fue a Santiago, ¿verdad que no? Ok, en el hebreo Dios dice Elohim, plural, creó singular los cielos y la tierra. En otras palabras, en mí hay una pluralidad, pero que son Padre, Hijo y Espíritu Santo, como lo entendemos. Pero esa pluralidad, cuando crea, la creó como un solo Dios. Es uno solo. Elohim, Bará, creó los cielos y la tierra. Él reveló la pluralidad dentro de Él. Eso nos da a nosotros una idea de lo importante que son los conceptos con relación a Dios, porque marcan la diferencia entre una fe y otra. Hoy está muy de moda el creer que el musulmán y las otras religiones, el hindú, le están orando al mismo Dios. De hecho, voy a dejarlo anónimo todavía porque necesito hacer alguna investigación y no me gusta, pero un devocional que es muy común, que se manda hoy en día, hace 3 días que estaba leyendo, acerca de una iglesia muy conocida y autores que conocemos muy bien, y por eso que no los mantengo anónimos, porque necesito hacer la investigación, a ver si fue eso lo que ellos quisieron decir. Pero este devocional habla de un cristiano X, con nombre y todo, nombre y apellido, que lo bueno de este cristiano es que siendo cristiano, él está recibiendo clase en un templo budista. Y que como la iglesia piensa que la verdad está contenida solamente dentro de la iglesia, ¿verdad? Cuando decimos la iglesia no nos referimos a estas cuatro paredes, sino la iglesia de Cristo. Bueno, yo quiero preguntarle si es que él piensa que esas otras religiones realmente son compatibles con la nuestra, y que podemos ir siendo cristianos a coger clase de budismo en un templo budista y así sucesivamente. Pero eso está muy de moda. Lo habíamos oído dentro de lo que es la fe católica, pero lo estamos oyendo, hermanos, dentro de lo que es la fe evangélica. Hace unos años, en el año 1986, el Papa pasado se reunió con todos los líderes del mundo, 153 líderes religiosos. Le dijo, órenles ustedes a sus dioses, a su Dios, que yo le oraré al mío. Y se reunió con ellos, como bueno y válido. Y recientemente adquirí uno de sus libros, donde él dice que aún en el animismo, Juan Pablo II, aún en el animismo es la creencia de que aún las piedras tienen un alma, de que Dios ha revelado su Espíritu Santo aún en el animismo. Pero eso lo estamos viendo dentro de que es la corriente evangélica ahora. Entonces estamos en un momento bien difícil. Y cuando los fundamentos son destruidos, ¿qué debe hacer el justo? Y el justo lo que necesita es volver a abrazar la palabra de Dios y poder plantarse en la palabra de Dios. No es Cristo más esta otra doctrina, Cristo más esta otra revelación, Cristo más este otro libro, es Cristo. Pero tampoco es Cristo menos. Cristo no es Dios, Cristo no es esto, no, es Cristo, solamente Cristo. Y su palabra, ahí está su revelación.